Welcome, my dear students of A grade. Bienvenidos, estimados estudiantes del grado octavo. En este video vamos a mirar todo lo que tiene que ver con relación al uso del primer condicional o también conocido en inglés como the first conditional. Here we will have the explanation of how to use the first conditional in English. Aquí vamos a ver entonces la explicación con todo lo relacionado al primer condicional en inglés, o sea, cómo lo vamos a utilizar y mediante qué partículas se va a utilizar este tipo de condicional en inglés. También vamos a mirar qué es lo que es ese primer condicional y para qué casos lo vamos a utilizar. Entonces tenemos primero que todo el concepto de lo que es el primer condicional. Nos dice que el primer condicional o condicional de futuro en inglés es usado para hablar de lo que se pasará, lo que pasará en el futuro si se cumple una condición. La forma negativa de este se puede utilizar con don't, doesn't o won't, dependiendo de lo que quieres decir. Aquí siempre vamos a tener en cuenta la partícula if, que no traduce como sí de respuesta en inglés, que sería el yes, sino que traduce el sí de una condición. Más el presente simple en la primera parte de la frase y en la segunda se utilizaría la parte del futuro que sería la partícula will más el infinitivo del verbo que se tenga. ¿Qué es entonces el primer condicional? Es siempre la estructura de una oración que está compuesta de dos frases. En la primera frase se está utilizando la partícula if, que es la de la condición, se utiliza en el tiempo presente con el verbo en tiempo presente simple, y en la siguiente frase que va a componer este condicional se va a utilizar siempre el will del futuro más el infinitivo del verbo. Vamos a ver la siguiente gráfica para observar bien su uso en inglés. Para el primer condicional siempre usamos la partícula if al comienzo de la oración y en la primera parte de la frase, y después se sigue con la siguiente frase donde se usa el futuro con will en forma afirmativa o won't si es esta una forma negativa. Tenemos entonces que la estructura de ese primer condicional va a ser la siguiente, como yo ya les había explicado en la parte anterior. Tenemos que entonces se utiliza siempre if al principio de la oración más el verbo que tengamos en esa oración en presente simple. Esa sería la primera parte de la frase hasta la coma, y en la siguiente parte de la frase iría el siguiente tipo de frase para completar el condicional, iría siempre en futuro simple, o sea, el sujeto de la siguiente parte de la oración o la siguiente frase en la oración más la partícula o el auxiliar will o want y más el verbo en forma infinitiva. ¿Qué quiere decir el verbo en forma infinitiva? O sea, que ese verbo nunca va a cambiar. ¿Para qué vamos a utilizar más que todo este condicional? Dice aquí entonces que es to talk about possibilities in the present or in the future. Para hablar acerca de las posibilidades que se puedan tener en un presente o en un futuro. Ejemplos. Vamos a mirar muy bien a través de estos ejemplos cómo se utiliza este primer condicional. Vamos a comenzar aquí con la primera oración que tenemos en esta gráfica. Nos dice, if it rains, I will stay at home. Si llueve, ahí tenemos la coma, es importante que remarquemos el uso de esa coma porque nos va a hacer diferencia entre la primera parte de la frase en esa oración, estableciendo el condicional, y en la siguiente parte de la frase vamos a tener aquí entonces constancia del futuro. En este caso nos dicen
If it rains, que quiere decir si llueve, coma, I will stay at home. Yo estaré en casa. Mire que ahí es donde se establece en la oración la condición. Si llueve, si eso pasa, coma, entonces yo me quedaré en casa. Miren que la primera frase o la primera parte de la frase de la oración está en presente simple y la segunda va a estar siempre en futuro. Con la utilización del auxiliar will. Seguimos aquí con la siguiente oración. Dice, if I wake up late, I will miss the bus. Si yo me despierto tarde, I will miss the bus, sería yo perderé el bus. Mire que aquí también se están utilizando, más que todo en la primera parte de la frase, la condición en presente simple con el verbo en presente simple y después de la coma vamos a tener la relación de esa parte final de la condición en la siguiente parte de la frase como I will miss the bus, o sea que sería en este caso perderé el bus. Esa frase siempre tiene que ir en futuro. Tenemos otro ejemplo. And if it's sunny, we'll go to the park. Y si hace sol, iremos al parque. Miren que en todas estas oraciones que acabé de relatar, siempre se establece una condición. Si hay algo, sucederá algo en el futuro. Vamos a seguir con la siguiente oración. Dice, if Juan leaves, Paula will be sad. Si Juan se va, Paula estará triste. La siguiente oración, if I find your email, I will send you the picture. Si yo encuentro tu correo, te enviaré la fotografía. Y tenemos la última oración acá. If you study hard, you will pass your exams. Si usted estudia fuerte o duro, you will pass your exams. Usted pasará sus exámenes. Entonces, ¿qué vemos acá en conclusión, en resumen? De que siempre cuando establezcamos una frase o una oración, en este caso, en condicional, esta oración siempre va a estar compuesta de dos frases. Una antes de la coma, en la cual se va a establecer el presente simple con la utilización de la partícula if, que traduce sí. Y después de la coma, vamos a tener la siguiente frase en la cual vamos a establecer esa parte de la frase en la oración siempre utilizando el futuro simple. O sea, siempre vamos a utilizar el auxiliar del will. También se puede dar que la oración completa comience con la frase en futuro y después se siga con el resto de la frase con la condición. O sea, primero la frase del resultado y después la frase con la condición o condicional. Aquí vemos una diferenciación entre las dos frases. Entonces tenemos la cláusula que comienza con el if y la cláusula resultado que sería la condición o lo que va a resultar de esa parte, de esa primera parte de la condición. En este caso yo también puedo leer la oración de forma inversa. Por ejemplo, aquí en este caso de este cuadro tenemos esta primera oración que dice así. Dice, if she's free this weekend. Miren la coma que está separando toda la oración de las dos cláusulas o de las dos frases. Nos dice ahí, she will go with us. Si ella está libre este fin de semana, ella saldrá con nosotros. Entonces miren que yo también puedo hacer el cambio. Yo también puedo leer la frase de esta forma o la oración completa de esta forma. Yo también puedo decir, she will go with us if she is free this weekend. Ella irá con nosotros
coma, si ella está libre esta semana. Entonces yo quiero aquí resaltar el uso del futuro y del presente. Recuerden que siempre el presente va a ir acompañando la frase o la cláusula que esté con el if. Y la otra frase, que es la frase del resultado, de lo que se concluye esa condición, siempre va a ir acompañada del auxiliar del futuro simple, que sería en este caso will. Vamos a seguir con las otras oraciones y vamos a realizarlas de forma alternada, o sea, primero comenzando con la frase del final, que es la del result clause, que es la del final, y después terminando con la if clause, para que ustedes miren de que se puede hacer por ambos lados y usted la puede voltear la frase, comenzando desde la frase del resultado hasta la frase inicial de la condición. Por ejemplo, entonces vamos a seguir con la siguiente oración que dice, I will buy something for Amy's birthday if Brian pays me today. Yo compraré algo para el cumpleaños de Amy si Brian me paga hoy. Vamos a hacer el mismo cambio en la siguiente oración. Dice, his father will buy him a new skateboard if he tops the test. Su padre le comprará un nuevo esquí o una nueva tabla de skate si él supera la prueba. Vamos con la siguiente frase. Dice, I will write a letter for my cousin if I have enough time. Yo le escribiré una carta a mi primo si yo tengo demasiado tiempo. Y vamos con la última frase de acá de este cuadro que dice, she will have 75% chance of winning if she joins the contest. Que ella obtendrá o tendrá el 75% de posibilidades en ganar si ella se adjunta o si ella trata de competir en la competencia o el concurso. Listo, entonces miren ustedes de que yo acá las frases, a pesar de que estaban en el orden de cláusula comenzando con if y después cláusula terminando con el auxiliar del futuro, con el will, entonces yo puedo hacer los cambios, entonces yo puedo comenzar desde la cláusula finalizando hasta que llegue a la cláusula del principio o viceversa. Aquí tenemos más oraciones en tiempo o en forma condicional, utilizando el primer conditional, el first conditional. Por ejemplo, tenemos esta frase que dice, if I have money, I will buy a modern cell phone. Si yo tengo dinero, yo compraré un celular moderno. If I don't have money, I won't buy a modern cell phone. En este caso estamos utilizando la forma negativa. Y tenemos el caso de que la oración nos dice, si yo no tengo dinero, yo no compraré un celular moderno. Aquí tenemos otro caso. Estamos utilizando también el first conditional. Dice, if my mother travels to Spain, she will have a good job. Si mi madre viaja a España, ella tendrá un buen trabajo. Inclusive también lo podemos utilizar con una pregunta. What will you do if you fail the next exam? Entonces en la respuesta estamos utilizando el primer condicional. Ejemplo, if I fail the next exam, I'll feel sad. Si yo fallo o pierdo en el siguiente examen, yo estaré triste.
Aquí vamos a tener también igualmente mucho cuidado con cometer errores como utilizar dos condicionales en las dos frases o dos frases utilizando el will del futuro. ¿A qué me refiero? A que yo no puedo utilizar en la frase del comienzo, antes de la coma, el if y después de la coma volver a utilizar el if. Siempre se tiene que utilizar una de las frases con el condicional y la siguiente frase siempre tiene que ir acompañada del auxiliar del futuro del will. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, algunos errores comunes que suelen suceder en ese caso, como cuando utilizamos las dos frases de la oración del condicional usando o el if o usando o el will. Bueno, estimados estudiantes del grado octavo, espero que hayan entendido este tema del condicional y para más información, yo sí les pido que ustedes miren muy bien la guía número 7 de inglés en este grado para que entiendan más acerca del condicional. Igualmente vamos a tener ahí unos videos, unos links, también están muy relacionados con el uso de ese primer condicional, utilizando esas variaciones que yo les acabé de explicar. Okay, I hope you understood about the first conditional using future. See you and take into account the guide instructions number 7 to do this interesting activity, and don't forget to investigate more information of this class to do everything all right. Bueno, muy bien, nos vemos y tengan en cuenta entonces estas instrucciones números de la guía número 7 para hacer esta actividad mucho mejor y no olviden investigar acerca de la información de esta clase para que todos lo puedan hacer muy bien. Okay, see you and goodbye.